Trump de momento sube aranceles, el cobre baja y el dólar en Perú se mantiene un tanto tembloroso. Estamos ante una nueva etapa de volatilidad en los mercados y hablando de mercados y a propósito de los mercados, estos están al alza. Existe un entorno de guerra comercial ya en marcha y hay cambios en el mercado local en función a las AFP. Esto es lo que no te están contando. Del conflicto global a tu billetera, ¿qué es lo que tienes que saber? Las 5 claves económicas que debes de tener en cuenta, sobre todo para la semana que entra. El dólar sí se encuentra a la baja con señales bajistas, pero no es tanto lo que parece. Señales de alerta en todo caso en función al tipo de cambio, no solamente a nivel global, sino también en Perú. La inflación en Estados Unidos, las bolsas ahí con sus marchas y contramarchas, el cobre a la baja, el oro cierra una semana espectacular. El resumen económico que necesitas saber hoy día, viernes 8 de agosto del año 2025. Se intensifica entonces la guerra comercial. ¿Qué significa todo este ecosistema económico global y todo este ecosistema económico local para tu bolsillo? Vamos a verlo en este programa del día de hoy. Bien, en Cuaderno de Economía, ¿no? Tenemos que destacar las 5 noticias más relevantes de esta semana, tanto a nivel planeta como a nivel de Perú, ¿verdad? Evidentemente estamos hablando de semanas móviles, ¿no? Y en este caso, pues la semana ha sido una semana espectacularmente complicada, no complicada, pero sí movida, ¿no? ¿Qué ha pasado en el mundo? A ver, las 5 claves que han ocurrido en el planeta. Quiero en todo caso destacar que dentro de este ecosistema, dentro de este hábitat, ¿no es cierto? Dentro de este hábitat existe evidentemente un nivel de afectación hacia tu bolsillo que creemos que es relevante. De ahí que hay que tomar nota de lo que está sucediendo de momento en el mundo, ¿no? En el mundo y también, ¿por qué no decirlo? También a nivel local, ¿no? A nivel de Perú. Entonces, vamos por partes. Vamos a hablar de lo que puede pasar con tu bolsillo y el impacto que tiene, evidentemente, también en tu bolsillo el hecho de dibujar pues una estrategia en función a estas 5 noticias que vamos a resumir, 5 noticias que debes de saber, que tienes que conocer para, sobre todo, dibujar estrategias. A ver, a ver. La guerra comercial, como primer punto en este podcast de cierre de semana, la guerra comercial en Estados Unidos, la guerra comercial arancelaria en los Estados Unidos y su dramatismo, ¿no? Su histrionismo, su teatralidad, bueno, va más allá de ello, ¿no? Va más allá del teatro. El 47º presidente, creo que así se dice, de los Estados Unidos, Donald Trump, heredero inmobiliario y eventual actor de cameos allá en películas baratas de los 90, películas tales como Mi pobre angelito número 2. Bueno, Trump impuso nuevos gravámenes, nuevos aranceles, nuevas tarifas, incluyendo un 100% a los semiconductores y evidentemente esto golpeando a aliados económicos críticos para los Estados Unidos, clave para los Estados Unidos, y hablando de ello, ampliando evidentemente la tensión mundial alrededor de los mercados, sobre todo en las cadenas de suministros. Eso creemos que en esta semana ha destacado en primerísimo lugar porque complica la matriz logística y complica también la matriz global. Hoy día, por ejemplo, se supo que el metal noble, está siendo objeto y sujeto de escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses para someterlo a un régimen de arancelario. Esto mm, evidentemente golpeó al precio del oro, tanto así que hoy día rozó en función a los mercados futuros, y lo podemos ver muy rápidamente en nuestros
en nuestros charts, ¿no es cierto? Golpeó mucho, mucho el mercado de futuros de oro y elevó la horquilla del contrato a diciembre hasta los $3.500 la onza Troy. Miren esta gráfica, miren esta locura, ¿no? Con velas, ¿no? Que demuestran tendencias, que este es el precio spot, no es el precio bajo contrato, pero son velas que demuestran tendencias donde las velas verdes, que son las velas justamente las compradoras, ¿no? Las que le dan impulso al oro, están ganándole la batalla a las velas rojas, ¿no? Como podemos ver ahí en el recuadro de color colorado, ¿no? Y esto significa que tenemos todavía espacio, más espacio para el oro, ¿no? Lo que puede significar un alivio para quienes todavía y de manera correcta y de manera disciplinada ven al oro como un activo defensivo, como un activo refugio ante una inminente inflación que ya viene instalándose en los Estados Unidos, una inflación que porfía, no baja, no cede, y eso ha convertido el sistema de la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, en una olla de grillos porque se enfrenta a una pesadilla estratégica: o bajan las tasas, que no lo hizo el pasado 30 de julio, o simplemente las dejan planas, las dejan como están, en una horquilla de 4,25 o 4,50% como techo, y esto podría seguir golpeando, sobre todo dos cosas, ¿no? Golpeando al dólar estadounidense, como viene señalando la economía monetaria y bancaria de la primera nación, la nación más poderosa del planeta, Estados Unidos, y también va a golpear o puede golpear el crecimiento. Ya sabemos que el primer trimestre de este año Estados Unidos creció en negativo en 0,5%. Se espera que dé un salto de cara al segundo trimestre, pero eso todavía está por verse con esta nueva andanada arancelaria, ¿no? Bien, sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, tenemos ese escenario alrededor de la guerra comercial arancelaria, ¿no? Por un lado, semiconductores, microchips, por otro lado, el precio del oro, que también está sujeto a aranceles, y habría que añadir, me estaba olvidando, habría que añadir que esta semana también, a propósito de este primer punto, ¿no? De la guerra comercial arancelaria, habría que añadir que Apple suscribió ya de una buena vez con Washington, prácticamente fue con Washington, fue con la Casa Blanca, no un acuerdo, evidentemente, pero sí ya confirmó que va a invertir $100.000 millones en una planta en Kentucky y que esta planta va a provocar generar más de 20.000 puestos de trabajo. Estos $100.000 millones que Tim Cook, el CEO de Apple, anunció junto a Donald Trump, evidentemente un paréntesis, Donald Trump habló en primera persona, ¿no? Hablando también en plural a veces, como adjudicándose el mérito de este logro, ¿no? De haber invertido $100.000 millones. Bueno, Tim Cook añadió que este paquete, digamos, de inversión de $100.000 millones o 100 billones en lectura corta, ¿no? Anglosajona, se suman ya a los más de 430, quizás $500.000 millones que Apple ya ha suscrito como parte de su cartera de inversiones en los Estados Unidos, con lo cual la acción de Apple está registrando un interesante rol, un interesante papel de cara al cierre de la semana, ¿no? De hecho, Apple todavía, ojo, todavía continúa barata. No estoy recomendando Apple, evidentemente acá en Cuaderno de Economía no recomendamos nada, nada, pero sí, sí te vamos avisando de dos cosas, ¿no? El oro todavía sigue comprable por un lado y Apple también sigue comprable por otro lado, ¿no? Nada más. Nunca te dije eso, ojo. ¿Ah? Bien, ¿qué más pasó en el mundo esta semana? Tenemos en segundo lugar a Wall Street con un tercer avance semanal consecutivo, donde ha destacado evidentemente Nasdaq, el indicador tecnológico, que agrupa pues a las siete magníficas, ¿no? Las siete acciones magníficas, ¿no? Tesla, Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Google, Amazon, Nvidia, ¿no? Que son empresas que son las reinas, ¿no? Las siete magníficas. El S&P 500, el S&P 500, ¿no? Que es una suerte de índice selectivo, también
digamos, tocó, ¿no?, señales alcistas. El Dow Jones, evidentemente, si el Nasdaq sube y el S&P sube, evidentemente el Dow Jones también va a rozar crestas, impulsadas básicamente estas crestas por los resultados corporativos que de momento se ven sólidos, ¿no?, en determinadas compañías. Y la expectativa, eso sí, la expectativa de un recorte de la tasa de referencia de corto plazo por parte del sistema de la Reserva Federal, que no es otra cosa, como ustedes ya saben, que el Banco Central estadounidense, que a su vez agrupa a 12 bancos centrales en la Unión Federal, que es así también como se conoce a los Estados Unidos. Bueno, esa es una gran noticia porque estamos viendo cómo los mercados se van un poquito independizando de la matriz política, ¿no? Y eso es saludable en cualquier economía, y eso redunda también en términos de enriquecer los bolsillos de hogares y de familias, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero ya, pero lo que pasa en Wall Street, ¿cómo me afecta a mí? Bueno, indirectamente y por un efecto de dominó o de cadena. Si, por ejemplo, eres el 20% privilegiado de la masa salarial o asalariada formal de esta economía primario exportadora, tu AFP va a tener que reperfilar su estrategia de portafolios porque va a enriquecerse un pelín la matriz en función a renta variable, que son acciones, y renta fija, que son bonos. Si no has entendido esto que acabo de decir, te lo explico más facilito. Si tienes una AFP, esta AFP permite invertir una parte de su cartera en el exterior. Y si en el exterior tienes Microsoft, Apple, Alphabet, Google, Meta, Amazon, Nvidia, bueno, que tus estrategas de la AFP se pongan las pilas, se pongan moscas, porque esto puede venir y puede traer mucho río, mucha cola, ¿no? Más río que el río Amazonas, que en estos momentos se lo quieren partir en dos entre los colombianos y los peruanos, ¿no? Por una isla, una isla que se formó que se llama Santa Rosa. Así que espero hayas entendido, espero hayas entendido. Si tu AFP se pone mosca en el exterior con su portafolio, que puede tocar puertas a compañías listadas en la bolsa, en el índice Dow Jones, en el S&P, en el Nasdaq, y también por el lado de la renta fija, bonos, vale decir bonos. Bueno, si se ponen las pilas tu AFP, si los estrategas de portafolios y si las AFP tienen tan buenos y tan impecables analistas como Eduardo Recoba, bueno, yo creo que esa va a ser una gran oportunidad para tu bolsillo, porque va a enriquecer evidentemente ese fondo administrado, ¿no? Esperemos que las AFPs tengan analistas del nivel de Eduardo Recoba, carambas. Pero bueno, a la siguiente, a la siguiente noticia y al siguiente hito, ¿no? A ver, ¿existe una recuperación en Europa? Sí, pero es lenta, es lenta. Por ejemplo, hay mercados que han subido más del 5, más del 4,9, más del 4,5%, mercados bursátiles me refiero en la Unión Europea, y esto no obstante la guerra comercial. Todo ello de acuerdo con datos de la Unión Europea, ¿no?, y de medios especializados. Cuarto lugar, India eh, corrige sus reservas y ajusta un poquito la rupia, ¿no?, la moneda nacional de la India. ¿Por qué es tan importante hablar de la India que está tan lejos? Primero porque es un mercado enorme, ¿no? Primero creo que son más de alrededor de 1.000 millones, perdón, sí, son 1.000 millones de habitantes, ¿no? Si me apuran, ¿no? Y el Banco Central de la India ha, digamos, decidido reemplazar dólares estadounidenses eh, por dólares estadounidenses ante la depreciación de su moneda, ¿no? Y esto, de acuerdo con The Economic Times, refleja o indica una volatilidad global y cómo las grandes economías del planeta, entre ellas la India, ¿no?, se ven pues un poco golpeadas. Decía yo que menciono la India no solamente por el tamaño de sus mercados, sino que recordemos que la India, junto a Brasil, junto a Rusia, etcétera, conforman el llamado bloque BRICS, ¿no?, que es un bloque mundial, global, comercial, alternativo, que se está formando y que
definitivamente ahorita no va a dar mucho que hablar, los BRICS, ¿no? Y que son más nombre que otra cosa. Pero de aquí a 10, 15, quizás 2 décadas, los BRICS ya se conformen y se consoliden como otra fuerza económica mundial, ¿verdad? En quinto y último lugar, existe una posibilidad de un congelamiento, un enfriamiento, un estancamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. Polonia, de momento, y Ucrania han sugerido que la guerra podría llegar a un punto de estabilización en tanto se evalúa la respuesta a los requerimientos por parte de la Casa Blanca de Estados Unidos hacia el Kremlin en Rusia de cara a buscar un entendimiento, de cara a buscar un acuerdo de paz. Todo esto con información de The Guardian, ¿no? En Perú, ¿qué pasó en Perú? ¿Qué está pasando en el Perú? Bien, nuevamente volvemos al tema de nuestros bolsillos, de nuestras finanzas personales, ¿no? A ver, el bloqueo del retiro de las AFP por la nueva presidencia de la Comisión de Economía del Congreso ha forzado de alguna manera a reevaluar qué tan saludables son estos retiros de los fondos de pensiones. Recordemos que los fondos de pensiones ya han venido o han registrado un golpe donde se ubican entre 2,5 a 3 millones de pensionistas o aportantes o cuentas individuales que tienen ya prácticamente sus respectivos fondos casi rayanos al cero, es decir, se han quedado sin jubilación, ¿no? Por estos recurrentes retiros que desde el 2020 se vienen anotando dentro de la industria tan pequeñita de los fondos privados de pensiones, de los fondos privados de jubilación, vale decir AFP. La otra noticia que destaca, bueno, lo anterior de acuerdo con datos de Infobae. Ahora, ¿preocupa esto? Sí, evidentemente, porque estamos hablando de una buena masa de formal, ¿no? Asalariada, que se estaría quedando sin pensión, ¿no? 2,5, 3, si me apuran ya, hasta podría llegar a los 3,5 millones de individuos, de cuentas individuales que no tienen una pensión, ¿no? Que simplemente no registran una pensión de cara pues al futuro. Y eso complica a cualquier economía, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién se va a hacer cargo de esos futuros jubilados, ¿no? ¿Quién? ¿El Estado? ¿No? Tú que tienes ahorita 20 años que recién estás entrando al mercado laboral, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Los economistas libertarios? Vamos a ver, ¿no? ¿No? Eso es muy peligroso, ¿no? Más allá de la broma. Bueno, el segundo hito de esta semana ha sido el retroceso del precio del cobre ante la amenaza de menores ingresos fiscales, amenazas arancelarias y también un tipo de cambio que no favorece las exportaciones de cobre de Perú hacia el resto del planeta, sobre todo a China. Ahora, el problema también del cobre es la falta de inversión, ¿no? En este caso, en el Perú, ¿no? Es la falta de inversión que registra nuestra economía primaria exportadora en función a nuevos proyectos cupríferos, ¿no? O cupreros, ¿no? Y eso también debería, pues, movernos un poco la aguja en función a sobre todo a nuestros bolsillos, ¿no? A nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque tú al registrar, y sobre todo nuestro bienestar económico, claro, el bienestar económico puede ser un término relativo, pero lo cierto es que en tanto el Perú prolongue o extienda su horquilla exportadora de cobre, vamos a registrar un interesante flujo hacia nuestra caja fiscal, ¿verdad? Eso ya se entiende y creo que es cristalina la explicación, ¿no? Exportamos más cobre, ¿no? Ingresan más dólares y esto provoca que las empresas exportadoras, las mineras, paguen más impuestos, ¿no? Que ya de por sí son altos, ¿no? Y que el canon minero también llegue a través del flujo correspondiente a las regiones y a los gobiernos locales. Que las regiones y los gobiernos locales no sepan invertir, eso ya da para un programa, todo un programa, pero de momento vamos a esa explicación. Y eso evidentemente afecta a tu bienestar económico. ¿Por qué? Porque primero no se invierte. Segundo, si no se invierte no hay empleo. Tercero, si no hay empleo no hay dinero en la billetera. Y cuarto, si no hay ingresos fiscales y el erario nacional, que es una palabra bien guachafa para decir caja fiscal,
ya, si el erario nacional no se ve alimentado, es más que cristalina la posibilidad de que tú accedas a menos servicios de salud, menos educación para tus hijos, menos infraestructura sanitaria, menos políticas de vivienda digna desde el Estado, menos carreteras, menos hospitales de alta complejidad, menos colegios de alto rendimiento. ¿No? Entonces, ojo con eso porque nos puede golpear, ¿no? Nos puede golpear mucho digamos, la matriz nuestra, ¿no? La matriz económica nuestra, ¿no? Vamos a cambiar acá el nombre porque se quedó con no mía. Ahí está, ahora sí, ya, listo. Perdonen ustedes, ahora sí, sigo. Bueno, eso en segundo lugar, ¿no es cierto? Bueno, antes de empezar, ingresar al tercer hito de la semana, hay que destacar que el cobre ha caído más de 2% en términos de precios internacionales. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque se nos pasó la ola, ¿no? Al Perú sobre todo, a Chile no tanto, porque recordemos que entre Chile y Perú explican 2/5 de la oferta mundial de cobre. ¿No? Por ahí a veces se mete el Congo, ¿no? El Congo. Sí, el Congo se mete y nos chotea y es Chile y el Congo. ¿No? Entonces, pero es verdad, pues, o sea, a veces se vende el Congo. La cosa es que, a ver, en términos reales, en términos ya de economía real, el precio del metal bermejo, qué lindo el castellano que hablo, el precio del metal rojo cayó en más de 2%. Y decía que se nos pasó la ola, porque se nos pasó la paloma, como decía mi abuelita. ¿Por qué? Porque en términos de extracción, ¿no? Y en términos de inversión cuprera, no hemos sido muy dinámicos ni en el 2023, ni en el 2024, ni en este año, en lo corrido de este año. Se acabó que Yabeco, etapa digital, eso fue 2023, y de ahí nunca más hemos visto otro proyecto cuprero. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque hemos registrado a nivel global precios que superaban los 5,6, incluso rozó los 5,8, incluso rozó los 5,90 dólares la libra expresada de cobre. Y nosotros, ripip, 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 nada, Nino, como Nino Bravo, Nino, ni noticias, ni noticias. Se nos pasó la ola, pues, se nos pasó la ola. ¿No? Por eso es que en mayo el PBI de metales, ¿no? El PBI minero, ¿no? Creció creo que menos del 1%, ¿no? Si me apuran, 0,9% creció el PBI minero, ¿no? O sea, no hemos crecido nada en minería, ¿no? Y eso es preocupante también porque el Perú, como buena economía primario exportadora, explica el 60% de sus despachos exportados en qué? En mineral, ¿no? En cobre, ¿no? Y eso, en verdad, preocupa, en verdad estresa y en verdad provoca que nuestro ojo, el ojo por lo menos de los economistas, se mueva así, tiemble, ¿no? Tiemble. ¿No? Nos da micros infartos cada vez que leemos. Miren cómo está ahorita en el cintillo, miren cómo está pasando el cobre, ¿no? 4,49. Hace un mes rozaba los 5,90 y nosotros, nada, nada, ¿no? Nada. La presidenta subiéndose el sueldo, el ministro de Economía haciendo un birlibirloque con el IGB, el Congreso exonerando de impuestos a las peluquerías, a todo el mundo, poco más si le exonera impuestos a mi gato. En fin, creo que estamos pasando no por un momento muy agradable, ¿no? Y lo más gracioso de todo es que en la retórica de las autoridades políticas y económicas, insisten con ese engañamuchachos de que la inversión extranjera directa ha crecido más. El Perú lidera la, la IED, la inversión directa extranjera. No lideramos nada, compadre, no lideramos absolutamente nada. Lo único que ha pasado es que estamos en un momento donde la IED en el 2024 explicó 6.700 millones de dólares, cuando en el 2023 creo que no pasábamos de los 4.500 millones de dólares, ¿no? Por eso hemos crecido tanto, o sea, es un rebote estadístico, nada más, compadre,
¿no? Ya sabes a quién me refiero, te estoy hablando a ti, compadrito, a ti, ahí, sí, tú ya sabes, ¿no? El que está en el MEF, sí. O sea, no engañen a la gente, no le mientan con las estadísticas. A ver, las estadísticas no mienten, pero se puede mentir con las estadísticas, ¿verdad? Hace 2, 3, 4 años, la IED en el Perú rozaba los 11.000 millones de dólares. Hoy día no llegamos ni a los 7.000 millones de dólares. Así que esa retórica de que el Perú lidera la inversión extranjera directa, no, esa retórica no existe. Y la prensa, la subprensa económica que tenemos, que en realidad no tenemos prensa económica acá, solamente son dos bichos, ¿no? Uno que es prensa de nicho y el otro que es más prensa de nicho y que de ser un, una publicación que tenía este ancho pasó a tener este ancho, ¿no? O sea, todos la tienen así. Bueno, la cosa es que no mientan a la gente. Esto de la IED simplemente ha sido un efecto estadístico, ¿no? Antonio Méndez nos escribe desde Chile, nos dice, interesante, no sabía que el Congo estaba entre los exportadores. Sí, el Congo, a ver, el 2023, me parece, hubo un momento, Antonio, donde Perú fue relegado de la estadística, ¿no? Que históricamente indicaba que tanto Perú como Chile explicaban alrededor del 40% de las exportaciones globales del metal rojo, ¿no? Claro, Chile exporta camisetas de cobre, Chile exporta hilos de cobre, nosotros todavía estamos exportando el bruto, ¿no? El concentrado, ¿no? O sea, ni siquiera podemos darle un poquito de valor agregado, ¿no? Pero igual los chinos nos compran, ¿no? Y eso está bien, y eso es bueno, ¿no? O sea, igual China te va a comprar. Pero lo cierto es que el Congo, sí hubo un momento en que el Congo nos desplazó y nos convertimos en la tercera economía exportadora de cobre cuando históricamente éramos la segunda, ¿no? Y por momentos la primera, incluso superábamos a Chile, ¿no? Un saludo a Antonio Méndez desde Chile, justamente, desde Chile. Bueno, sigamos entonces con las noticias, ¿no? A ver, el brote de la tosferina es una alerta, es evidentemente una alerta roja, ¿no? Y es una noticia que ha pasado desapercibida. Se han reportado al menos 408 casos, 10 fallecidos, afectando principalmente Loreto, Lima y Cusco. Esto evidentemente tiene que ver con políticas públicas y las políticas públicas son economía también. Así que no nos hagamos los tontos, ¿no? Esto también tiene que ver con economía, ¿no? Porque si tenemos niños malnutridos, con baja ingesta calórica, recurrentemente atacados por tosferina o por otro tipo de enfermedad o patógeno, es evidente que en 20, 30 años estos niños no van a poder registrar comprensión lectora adecuada, comprensión matemático-lógico adecuada, y su productividad, que es una dimensión que afecta tanto a economías como la nuestra, se va a ver en definitiva complicada, ¿no es cierto? Bien, em, la cuarta noticia esta semana significó un hecho muy curioso, ¿no? Las embarcaciones pesqueras en Perú, Perú es un país pesquero, relativamente pesquero, no obstante tenemos 3.000 kilómetros de costa, no éramos ni de lejos la sombra de lo que éramos en los años 70, ¿no? Un saludo al general Velasco, ¿no? Bueno, las embarcaciones pesqueras rechazan el control de Produce, ¿no? 14.000 embarcaciones se han negado esta semana a cumplir con una normativa crítica frenando la política pesquera nacional. Nuevamente observamos y somos testigos de un gobierno que no tiene estrategia, que no tiene rumbo, que no diseña modelos de estrategia alrededor de sectores que ya deberían ser claves, ¿no? Pesquería, le dio de comer al Perú durante décadas. Esto se terminó, se destruyó en los 80 con el gobierno de Alan García I, evidentemente en los 90 fue el puntillazo final y en los 2000 simplemente el sector pesquería, que debería ser junto a minería los dos motores de crecimiento de Perú, simplemente desaparecieron, ¿no es cierto? Bueno, en quinto lugar, esta semana lo que ocurrió es que el MEF destacó la estabilidad de precios en el primer semestre y esto ha mejorado un poco el escenario para hogares y empresas. Claro, esto según reportes del gobierno, pero lo cierto es que
el sistema de precios en el Perú ha mejorado a nivel o a niveles, vamos a decirlo así, mayoristas, pero todavía no existe una estrategia del gobierno que apunte la mejora a una mejora en función al bolsillo de los hogares, ¿no? Todavía los hogares acusan una necesidad a nivel retail, ¿no? De contar con mejores horquillas en función a los precios, ¿no? Y esto en verdad es complicado. Un ratito que le voy a abrir la puerta a mi gatito. Ya, un ratito. Ahí voy. Es que hace rato acá mi compadre, acá, saluden a Churchill, acá está. Hace rato mi compadre quería salir. Es famoso este gato, ha salido en televisión, en varias entrevistas, ¿no? Saluda, saluda. Ahí está, se están riendo. Miren, miren. Qué guapo, ¿no? Qué guapo es mi gato, ¿no? Guapísimo es, guapísimo es, ¿no? A ver, ¿quiere salir? ¿Le vas a dar like a Cuaderno de Economía o no le vas a dar like? ¿Ah? Bueno, decía yo que es importante tener o registrar una estrategia pesquera, sobre todo porque mi gato necesita atún, necesita su atuncito, ¿sí o no? ¿Ah? Voy a abrirle la puerta. Vamos, despídete. Chao, chao. Es el momento. Hay gato, hay like. Hay gato, hay suscripción a Cuaderno de Economía. Díganme que no, por favor. ¿Ya? Bueno, sí, necesitamos ya de una vez un sistema de precios que vaya de la mano con un aterrizaje frontal, directo con las economías familiares, ¿no? No podemos seguir con el 70% de los hogares llegando con las justas a fin de mes, ¿verdad? Entonces, por favor, que el gobierno no lance esas noticias tremendistas, que al fin y al cabo, pues no son las que debieran ser. Y los medios económicos, por favor, cuenten buenas historias alrededor del número crudo, ¿no? O sea, no es tan difícil el periodismo económico cuando uno puede tener la capacidad de contar buenas historias alrededor del número duro. Así que, por favor, esa prensa de nicho deja de ser prensa de nicho, deja de escribir para los CEO, para los CFO, empieza a escribir para los hogares, para las familias, para la ama de casa, para el vigilante, para el policía, para la enfermera, para el médico de salud, ¿no? Empieza a hablar de economía para la gente y no para los CEO, ¿no? Que no sirven para nada, tremendos psicópatas. Bueno, la cosa es que, la cosa es que esos han sido los 5 hitos de esta semana tanto en el planeta como en Perú. ¿Qué viene para la próxima semana? Inflación en Estados Unidos y el simposio de Jackson Hole. ¿Qué cosa es Jackson Hole? No es asshole, es Jackson Hole. Se espera que el índice de precios del consumidor noticias se libere, ¿no? El 14 de agosto, así que mucho ojo. El simposio ya con Jackson Hole, ¿no? Que se da, me parece que es en Nevada, creo que queda en Nevada este sitio. Es como un resort, de esquí, ¿no? Será entre el 22 y el 24 de agosto y será crítico justamente para que el mercado registre o cate señales de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque ya en Jackson Hole se juntan los principales gobernadores, esto significa los principales presidentes de los bancos centrales mundiales y también de la banca múltiple, de la banca comercial, ¿no? Y de la banca de inversión, esto de acuerdo a DH Forex, ¿no? Y es importante porque cuando se juntan banqueros, ¿no? Químicamente puros con banqueros centrales, ¿no? Ahí se sueltan ideas, se sueltan propuestas y por ahí el mercado, si alguien tiene buen olfato, puede decir, ah, carambas. Entonces, esto es lo que va a pasar a nivel de la reserva, del sistema de la Reserva Federal para el mes de septiembre, que es su próxima reunión, y esto es lo que puede pasar con las tasas de referencia a corto plazo, ¿no? Así que atentos con esta reunión de Jackson Hole para la semana que viene.
Va a haber un pronunciamiento por parte del Banco de Inglaterra, ¿no? Y también del ESM Services de Estados Unidos, ¿no? El Banco Central de Inglaterra, querramos o no, continúa siendo una economía, Reino Unido me refiero, una economía importante, no obstante ya no pertenece a la comunidad europea, a la Unión Europea, a la zona del euro, pero sigue explicando una economía que se ubica en el quinto puesto global, es decir, es la quinta economía más grande del planeta, ¿no? Y el ISES y el ISM Services de Estados Unidos tiene que ver con digamos, eh, la visión que tienen los decisores, ¿no? Los compradores, los gerentes de compra, por ejemplo, en Estados Unidos, a propósito de la visión que tienen tanto de corto como de largo plazo de la economía, ¿no? Tres, temporada de resultados en la India. Ya expliqué por qué la India es importante para nosotros, porque es un gran mercado y porque explica también, es parte de los BRICS, ¿no? Entonces, atención a ese mercado tan rico, ¿no? No solamente en número, no solamente en cantidad, sino también en calidad, porque recordemos también que la India es un gran exportador de tecnología. Hacen microchips, hacen computadoras, laptops, hacen unas motos espectaculares, unas motos de alta gama, en fin, es un gran mercado. Cuarto lugar, para la próxima semana, gasto fiscal global como motor económico. Los gobiernos están anunciando de momento iniciativas de infraestructura, energía verde y bienestar para sostener el conocimiento. Esto con datos de AI Invest, ¿no? Quinto lugar, los mercados atentos a las divergencias que existen de momento entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Recordemos que mientras que la Reserva Federal, en tanto la Reserva Federal es renuente a bajar las tasas de interés de referencia de corto plazo, el Banco Central Europeo, el BCE, es todo lo contrario, ¿no? Ellos enseñan el calzón y no les da vergüenza, ¿no? Están bajando la tasa, de hecho la tasa está tocando pisos muy, eh, digamos, dinámicos para la economía de la región, 2,15% es la tasa del BCE, y esto ante la amenaza de recortes en Estados Unidos, lo que contrasta, repetimos, con la, no voy a decir cautela, pero sí cautela optimista del BCE, ¿no? Lo que podría aumentar la volatilidad, sobre todo de las divisas. En Perú, ¿qué va a ocurrir en Perú la próxima semana? Hay un avance en el censo 2025. El INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ya inició el 4 de agosto pasado el censo que durará hasta el 31 de octubre con 30.000 funcionarios desplegados. Mucho ojo a las funcionarias, por favor, a las censoras, a las censistas, ¿no? Tengan mucho cuidado, no se les ocurra ir a una casa solas, meterse a la casa de alguien, de un pata, sobre todo solas, ¿no? Tengan mucho cuidado. Recuerden que el Perú es un país de, así es, aunque les duela a los machirulos que me están escuchando, el Perú es un país de ¿ya? Dos, el tipo de cambio bajo observación. El tipo de cambio ahorita no es que esté en una unidad de cuidados intensivos, pero el dólar inicia un descenso, una señal bajista en medio de un contexto, vamos a decirlo con una palabrita media británica, ¿qué pasa? Acomodaticia de la Fed, ¿no? En tanto el BCR prevé un cierre que no creemos, en definitiva, no prevé un cierre al año con un dólar alcista. No voy a decir qué cosa es lo que está previendo el BCR, porque primero no lo ha previsto el BCR, lo han previsto las encuestas del BCR, ¿ya? Y segundo, porque un economista serio como yo, ¿no? Un economista así, a carta cabal, así como yo, un economista profesional, nunca va a decir o hablar de un número determinado de un dato fijo, ¿no? En función al tipo de cambio, ¿no? Como dice mi tasa, ¿no? Soy economista y por las pistolas de mi mamá no sé lo que va a pasar con el dólar, ¿no? Así que no me pregunten por eso. No, no, sí pregúntenme qué va a pasar por el dólar, no hay problema, pero lo que quiero decir es que nunca voy a decir, voy a hablar de un número duro, una proyección dura, ¿por qué? Porque algo muy sencillo, porque no existe modelo econométrico de estimación, proyección o pronosticación, no sé si se pronóstico, del dólar. Así que no esperen eso de mí. Yo nunca voy a decir, yo soy un economista serio. Sí puedo hablar de rangos, sí puedo hablar de tendencias, de sesgo, de bias,
pero nunca voy a decir un número duro alrededor del dólar, ¿no? O sea, no voy a cometer esa impericia, ¿no? Y cuando ustedes escuchen o vean o lean a un economista hablando de un número duro a fin de periodo, a un fin de periodo determinado, cambien de canal o usen ese periódico para envolver paltas o cacahuates, ¿no? Porque ese economista no es serio, no es serio. Bien, ¿qué más va a ocurrir en el Perú? Existe una oportunidad económica para la pesca nacional. La nueva política nacional pesquera busca atraer inversiones con hasta 150 recursos con potencial exportador. Claro, como dije antes, ya hay alrededor de más o menos 14.000 embarcaciones, sobre todo de pesca artesanal, que están en contra de esta medida, pero vamos a ver qué resulta, ¿no? Vamos a evaluarla en todo caso. De momento se sabe muy poco de esta política pública alrededor del sector pesca, no se ha brindado mucho detalle, no se sabe qué alcance va a tener, tampoco se sabe qué características va a registrar. Entonces hay que estudiar más eso y hay que hablar con las personas, con los especialistas pesqueros, ¿no? Que ya prácticamente no quedan. Uno de ellos era mi papá, por ejemplo, pero ya murió mi papá, ¿no? Que era un capo en pesquería, ¿no? Bueno, la cosa es así. Lo cuarto que se viene es la liberalización del empleo juvenil y la caída del riesgo social. Existe una baja sostenida del empleo en jóvenes entre 14 a 24 años. Sí, el Perú desgraciadamente es parte de aquellas economías que considera a un niño como un trabajador, desgraciadamente. Esto eleva preocupaciones sobre la captación a propósito de qué cosa, de algo que nos flagela, de una peste, de una plaga que sobre todo ha venido de fuera, ¿no? Y que tiene que ver con la criminalidad, ¿no? En quinto y último lugar, lo que se espera para esta próxima semana es el plan de Lima Norte, que está en la mira también. La Municipalidad de Lima proyecta la zona como un nuevo polo económico. Creo que llegó tarde porque ya de por sí ya es un polo económico. Pero existen demoras, sobre todo en Chancay, que podrían limitar efectivamente el desarrollo. Y cuando hablo de Chancay, hablo de este proyecto portuario, este monopolio natural que surgió a propósito en Chancay y a propósito de Chancay, ¿no es cierto? Bien, esto ha sido, en todo caso, la actualidad económica, el resumen semanal, una mirada de cara al futuro. Palabras claves que tenemos que tener en cuenta para esta semana: la economía mundial, aranceles de Estados Unidos, bolsa, retiro AFP, cobre de Perú, oro, precio del cobre, tipo de cambio, cuál va a ser la señal y la trayectoria del tipo de cambio para esta semana. Mucho ojo a la producción pesquera, empleo juvenil, censo 2025, inflación en Estados Unidos, reunión de Jackson Hole, políticas fiscales y atentos también a mercados emergentes como la India. Bien, de momento eso ha sido todo. Gracias por su gentil atención. Ya nos veremos la próxima semana. No se olviden de, por favor, regalarme un me gusta y aquí les voy dejando también antes de ya la despedida final, ¿no? Antes de la despedida final, el código QR para que sigan apoyando contenido económico como este. Bien, entonces ya sabemos que las etiquetas, las palabras claves, ¿no? de este mes tienen que ver con en el mundo, tienen que ver con la subida de los mercados, repito, retroceso del dólar en Perú y nuevos escenarios del BCR, el riesgo social por desempleo juvenil, es importante tomar en cuenta eso. Hay decisiones claves que se tomarán en el simposio Jackson Hole, ojo con eso ya se viene ahorita. Posibles efectos del bloqueo de AFP por el Congreso peruano que pueden afectar tu bolsillo o en todo caso beneficiarlo a largo plazo, ¿no es cierto? En América Latina también hay que estar atentos a lo que puede pasar en función al inicio, ¿no? Al conflicto entre Perú y Colombia por este islote, que en realidad es un pedazo de arena en medio del Amazonas, ¿no? Pero eso también podría tener algún tipo de impacto, ¿no? Así que mucha atención con ello, por favor. Bien, eso de momento ha sido todo por hoy. Estas han sido las 5 noticias claves más relevantes de la semana. Soy Eduardo Recoba, este es Cuaderno de Economía, un podcast que habla en tu idioma. Nos vemos la semana entrante. Chao.